Guía turística del infierno, el noveno círculo. ¿Conoces esa sensación de vacío en el estómago al despertarte después de una noche de desenfreno y alcohol, con un profundo arrepentimiento por tus acciones? Pues bien, multiplica esa sensación por 1000, y quizá entiendas cómo me sentí después de mi rollo de una noche con Lily, borracho. El placer que experimenté esa noche fue inmenso. Solo por su aspecto, era la mujer de mis sueños, y físicamente, la experiencia de hacerle el amor fue un éxtasis. Pero incluso en mi estado de ebriedad, me di cuenta de que estaba cometiendo un terrible error. Aún así, no fue hasta la fría luz del día que comprendí todas las consecuencias. Desperté solo en mi cama, pues Lily, presumiblemente, se había marchado sigilosamente como un ladrón en la noche. Me dolía la cabeza por la intensa resaca, pero esto era lo de menos. Porque sabía que Lily me había engañado una vez más, aprovechándose de mi vulnerabilidad tras las privaciones y los horrores del laberinto. Y una vez más fui débil, cediendo a mis deseos y algo peor, porque le permití que me arrebatara a otra parte. Ya no tenía sentido negar la verdad. Estaba en complicidad con el diablo, obligado a servir a sus malvados planes mientras guiaba a mortales retorcidos por los diversos infiernos que existen más allá de nuestro reino terrenal. Cuando me vi arrastrado a esta pesadilla viviente, pensé que aún podía encontrar una salida. De verdad creía que podría luchar contra el sistema desde dentro. Pero, esa mañana, mientras yacía en la cama, me sentí completamente vacío y derrotado, odiándome por lo que había hecho. Lily me dejó en paz la semana siguiente. No me molesté en ir a la oficina durante ese tiempo. De hecho, apenas salí de mi apartamento durante esos 7 días y noches, salvo para ir a la licorería local. Admito que me revolqué en la autocompasión durante ese interludio de borrachera, después de haber tocado fondo. Y las pesadillas eran peores que nunca. Creo que Lily usó nuestra intimidad física para infiltrarse en mi subconsciente. Estoy segura de que podía controlar mis sueños como una titiritera retorcida. Conocía todos mis recuerdos y podía manipularlos a voluntad. A veces aparecía como una persona querida, como mi primera novia o incluso mi madre. Otras veces, ocupaba el lugar de un acosador o maltratador de la infancia. Podía llevarme a la luz o a los lugares más oscuros incluso que las cuevas más profundas del laberinto. Eso fue lo más aterrador para mí, despertar empapado en sudor frío en plena noche y darme cuenta de que ni siquiera mis pensamientos más íntimos eran míos. Así que no me sorprendió nada despertarme en el sofá una mañana y verla sentada a mi lado, con su pelo rojo suelto y sus profundos ojos verdes mirándome con una mezcla de asco y preocupación. «Wow, George. Estás fatal», dijo sin la menor ironía. «Lo sabrías», respondí con sarcasmo mientras me levantaba y recuperaba el sentido poco a poco. Mi apartamento era un desastre, con botellas de licor vacías y envoltorios de comida rápida esparcidos por el suelo. Y mi estado físico era probablemente aún peor, pues apestaba fatal, con los ojos inyectados en sangre y una barba incipiente de varios días en la barbilla. Pero Lily no parecía disgustada por mi condición e incluso parecía haber un toque de simpatía en su voz. «Debería estar ofendida», añadió con una leve sonrisa. «Tuvimos una noche de pasión juntos y tú necesitas una semana de borrachera para olvidar». Negué con la cabeza con disgusto, negándome a mirarla a los ojos mientras murmuraba mi respuesta desdeñosa. «¿Sabes lo que me hiciste?». Lily suspiró fuerte y puso los ojos en blanco. «¿Sabes, George? Me estoy cansando de tu actitud de mierda. Te han dado todo lo que siempre quisiste y aún así no eres feliz». De repente el tono de su voz se hizo más profundo y agresivo. «Mírame cuando te hablo», exigió. Una oleada de miedo me recorrió y hice lo que me dijo, miré sus intensos ojos verdes y una vez más me encontré completamente indefenso. «¿Crees que soy la mala de esta historia?», continuó Lily en un tono más suave. «Pero en realidad intento ayudarte, George. Solo recuerda, soy la única que se interpone entre tú y nuestro jefe en común. Y no querrás que se enoje con él. Créeme». Un escalofrío me recorrió al sentir sus palabras. Sabía a quién se refería Lily, aunque nunca lo había conocido en persona. Pero la sola mención de esa entidad maligna me aterrorizaba. «En fin, no hay tiempo para esto», continuó Lily. «Tienes que asearte, George. Tengo tu siguiente tarea. Nos vemos abajo en 15 minutos. Y ponte ropa de abrigo, un abrigo grueso. Lo necesitarás». Asentí dócilmente, levantándome con los pies temblorosos mientras me dirigía al baño. Admito que ducharme, afeitarme y ponerme ropa limpia me hizo sentir un poco más humana, aunque todavía tenía un dolor de cabeza terrible, por no mencionar el malestar en la boca del estómago. Bajé a la calle y encontré a Lily esperándome en una lujosa limusina oscura, estacionada de forma muy visible frente a mi apartamento. Subí y la puerta se cerró como por arte de magia tras de mí. La organización no escatimó en gastos con nuestro transporte, nos envió un coche de lujo con chofer, ventanas tintadas, asientos de cuero e incluso un minibar completamente abastecido. Lily sonrió con suficiencia mientras me miraba a los ojos, todavía enrojecidos. «Te ofrecería una bebida, pero creo que ya has bebido suficiente». Fruncí el ceño con fastidio, impacientemente volviendo la conversación al tema de negocios. «¿Por qué no me cuentas sobre tu último trabajo?», pregunté.
No quería oír los detalles del infierno al que me estaban metiendo, ni de los enfermos con los que inevitablemente me encontraría. Sin embargo, basándome en mis experiencias previas, pensé que era mejor ir preparado. Lily sonrió con fingido entusiasmo mientras respondía, pero juro que pude ver un destello de ansiedad en sus ojos verdes, lo que ciertamente era una novedad. Bueno, George, hoy tenemos algo muy especial planeado. Acompañarás a un grupo de los seguidores más fieles de nuestro patrón, una facción que sin duda ha pagado su deuda con sangre. Hizo una pausa para asimilar esas últimas palabras. Entendí bien a qué se refería Lily cuando hablaba de pago con sangre. De inmediato, pensé en sacrificios humanos, en asesinatos atroces cometidos en nombre del Señor Oscuro. El solo pensamiento me provocó un escalofrío gélido. ¿Quiénes son? ¿Y a dónde vamos? Pregunté. Lily pareció pensativa por un momento antes de responder, mientras nuestra limusina seguía adelante. Además de ser seguidores leales e importantes, el partido de hoy es una especie de orden religiosa. Y hoy participarán en una peregrinación de lo más impía. La vaga descripción de Lily evocó aún más imágenes oscuras, las de una secta satánica. Pero evidentemente su peregrinación no era a Roma ni a la Meca. Hoy es un gran día para ti, George, continuó Lily, aunque noté que le temblaba la voz. Hoy por fin conocerás a nuestro jefe. Te enviaremos a la oficina central. Negué con la cabeza con disgusto, mientras el miedo crecía en lo más profundo de mí al considerar las aterradoras implicaciones. Debería haber respondido con furia y desafío, pero por desgracia, me habían quitado las fuerzas, así que me vi obligado a suplicar. Por favor, Lily. No me obligues a hacer esto. Cualquier cosa menos esto. No sé qué respuesta esperaba de la mujer demoníaca. ¿De verdad pensé que me dejaría escapar de esto, después de todo lo que ya me había hecho pasar? Supongo que se habría reído en mi cara, burlándose abiertamente, o habría reaccionado con rabia, desatando el demonio que llevaba dentro para intimidarme y obligarme a obedecer. Pero no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, pareció mostrar simpatía mientras me tocaba suavemente el hombro y me hablaba suavemente al oído, recordándome la noche de intimidad que habíamos compartido juntos. Lo siento, George, pero sabes que no puedo hacer eso. Tienes que hacer lo que te digo, seguir las reglas al pie de la letra. Dale a nuestro amo el respeto que se merece y todo estará bien. Miré a Lily a los ojos y de verdad creí que hablaba en serio en ese momento. Pero ¿cómo pude ser tan estúpido? Seguramente era otra de sus tretas. Retrocedí ante su contacto y rompí el contacto visual, mirando fijamente al frente en un intento deliberado de evitarla. Ella no es una persona, me recordé. Es un maldito monstruo. El resto de nuestro viaje transcurrió en silencio. Llegamos a nuestro destino unos 10 minutos después, tras haber viajado a un lugar adinerado del centro. Un aparcacoches uniformado, con la mirada perdida y una sonrisa maquillada, nos abrió las puertas de la limusina. Observé a Lily salir del vehículo con paso seguro, haciendo resonar sus tacones en el pavimento al caminar. Habíamos llegado a lo que parecía un hotel de lujo, con una zona de espera a la entrada y un vestíbulo amplio y majestuoso tras unas puertas batientes de cristal. Si de verdad era un hotel, no era uno que hubiera frecuentado antes, y no había ningún nombre comercial sobre la puerta principal. Naturalmente, desconfié y me pregunté qué propósito tenía este edificio para la nefasta organización de Lily. Seguí tímidamente los pasos de Lily al entrar al establecimiento y me azotó un calor intenso. Presté poca atención a mi entorno en el vestíbulo, pero sí noté la extravagante decoración, con suelo y paredes revestidos de mármol de la más alta calidad, y esculturas finamente elaboradas, aunque extrañas, y francamente inquietantes, en lugares prominentes. Ignoré la decoración mientras seguía a Lily, mirando de reojo a la recepcionista, una mujer de rostro desagradable con una mirada asesina. Salimos del vestíbulo y recorrimos a toda velocidad un pasillo alfombrado antes de llegar a una lujosa zona de bar, adornada con horribles pinturas de escenas grotescas de muerte y tortura. ¿Qué clase de establecimiento era este?, me pregunté, y pronto obtuve una especie de respuesta. Un grupo siniestro estaba sentado y de pie alrededor de la barra, riendo como hienas mientras bebían. Conté 13 en total, hombres y mujeres de diferentes edades y orígenes raciales. Todos estaban vestidos con gruesas túnicas negras y deberían haber estado hirviendo de calor dentro de ese bar bien calentado, ya que yo llevaba el pesado abrigo de invierno que Lily insistió en que usara. La ropa que llevaban puesta hacía que los 13 parecieran un grupo de monjes, pero no se parecían a ningún otro grupo religioso que hubiera visto antes. Las conversaciones joviales terminaron en cuanto entramos en la sala. El grupo me prestó poca atención, salvo por miradas de recelo y odio. Sin embargo, Lily era una perspectiva diferente. Los ojos de los cultistas se iluminaron con una mezcla de alegría y emoción al verla en persona. Se pusieron de pie con respeto y la saludaron, aunque noté que nadie la miraba a los ojos, excepto el hombre que supuse era su líder. Observé cómo la figura se levantaba de la barra y caminaba con confianza para encontrarse con Lily, ofreciéndole su mano de oso mientras mostraba una sonrisa de cocodrilo. El líder de la secta era enorme, medía al menos 1,96 metros y era corpulento. Era calvo, pero lucía una perilla bien recortada. Y sus ojos, bueno, por desgracia, tenía una mirada que se me había vuelto demasiado familiar en las últimas semanas.
Esos ojos eran concentrados, depredadores, y carecían de cualquier rastro de alma. Su presencia me intimidó, pero Lily no tuvo tantas reservas y dio un paso adelante y tomó su mano en señal de amistad. «Lily», exclamó el hombre, «eres un regalo para la vista». «Kane», respondió Lily, pues obviamente conocía al hombre. «Es un placer, como siempre». La sonrisa del líder del culto vaciló mientras me miraba agresivamente. «¿Quién es el niño?», preguntó. Lily me miró y sonrió con simpatía mientras respondía. «Ese es George, el nuevo de nuestro equipo. Le estamos enseñando cómo funciona todo, así que nos acompañará en el viaje de hoy». Kane escupió enojado. «Esta es una peregrinación sagrada, Lily. No toleraremos a alguien como él cuando nos encontremos con nuestro Señor Oscuro». Lily se encogió de hombros, pero miró a Kane a los ojos, mientras revelaba solo una pequeña parte del demonio que habitaba dentro de ella. «Lo siento, Kane, pero estas órdenes vienen de arriba. Nuestro jefe desea conocer a George en persona e insiste en que participe en tu peregrinación». La ira de Kane pronto se desvaneció, reemplazada por una sonrisa falsa y poco sincera. «Bueno», dijo mientras me miraba, «si nuestro señor desea ver a este hombre, por supuesto que debe acompañarnos. Solo espero que no nos decepcione». Escuché la amenaza implícita tras sus palabras y me di cuenta de que Kane era un hombre peligroso. Pero supuse que sería la menor de mis preocupaciones una vez que cruzáramos. Nadie se molestó en presentarme a los otros 12 miembros de la secta, y nunca supe sus nombres. En mi memoria, tienden a fundirse en uno solo, una docena de sonrisas torcidas y miradas de odio. No me importaban en absoluto y secretamente esperaba que se vieran afectados por cualquier horror que encontráramos en nuestro viaje. En cualquier caso, no tuve que esperar mucho, pues Lily comenzó el ritual, ya familiar, pronunciando las palabras malditas y usando su magia oscura para invocar un portal al infierno. El torbellino carmesí surgió al otro extremo de la barra. Una ola de aire caliente y rancio recorrió la sala, tan poderosa que derribó vasos de las mesas. Observé cómo el camarero huía de la escena, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Pero Kane y su gente no albergaban esos temores, sus crueles ojos se iluminaban con anticipación al acercarse al portal, atravesándolo uno a uno. Observé cómo Kane esperó hasta el final, permitiendo que todos sus seguidores cruzaran antes que él. Me pareció curioso, pero no le di mucha importancia en ese momento. Pronto los tres se entraron en el vórtice, dejándonos solo a Lily y a mí en el bar. Me quedé inmóvil, paralizado por el terror ante la perspectiva de otra odisea infernal. Al mirar a Lily, vi cómo me miraba a los ojos mientras el aire rancio nos golpeaba. Y para mi sorpresa, ella me extendió la mano para que la tomara. «Vamos, George», dijo suavemente. «Es la hora». Me sorprendió de verdad, porque Lily no me había acompañado en mis misiones anteriores. Dudé, estrujándome los sesos buscando una salida. Pero conocía de sobra las consecuencias de no cumplir, y pensé que tendría más posibilidades de sobrevivir allí si tenía a Lily a mi lado. Y así tomé su mano, sintiendo el calor de su palma mientras avanzábamos juntos, saltando al vórtice y siendo empujados a través del oscuro vacío entre los reinos mortal e inmortal. Me desperté de repente gracias a una fuerte bofetada en la cara. El frío me golpeó de inmediato, y todo mi cuerpo temblaba mientras abría lentamente los ojos. Vi a Lily de pie junto a mí y la tomé de la mano mientras me ayudaba a ponerme de pie. Todo a mi alrededor era caos, el suelo bajo mis pies era una gruesa capa de hielo, mientras el viento helado y el aguanieve me golpeaban desde todas direcciones. Pero el frío pronto se desvaneció de mi mente cuando mi olfato percibió el olor metálico de la sangre y mis oídos fueron asaltados por la terrible cacofonía de gritos y rugidos. Miré más allá de Lily y a través de la cortina de nieve para presenciar una escena horrorosa. Un gigante se interponía en nuestro camino, un humanoide de unos 6 metros de altura. Vestía pieles de una criatura desconocida, un abrigo que apenas cubría su enorme pecho y sus abultados músculos. Se sostenía sobre 2 piernas robustas, tan gruesas como troncos de árboles, y su barbilla estaba cubierta por una barba espesa y descuidada. Pero no pude ignorar la mirada salvaje y asesina en sus ojos oscuros y el enorme garrote en sus manos, un arma cubierta de sangre, carne y fragmentos de hueso. Debajo de él, sobre el hielo, estaban los cuerpos destrozados y aplastados de 3 personas, sus cráneos estaban abiertos como cáscaras de huevo y sus cuerpos pisoteados en el suelo helado. Sus cadáveres ya no eran reconocibles, pero supuse que los muertos eran cultistas, peregrinos que sin saberlo habían cruzado el portal y habían sido asesinados instantáneamente por ese ser monstruoso. Los ojos del gigante se entrecerraron cuando me vio a través del hielo y la nieve, y soltó un grito de guerra espeluznante antes de cargar hacia mí, levantando su garrote mientras el suelo temblaba bajo sus poderosos pies. Grité y retrocedí aterrorizado, cayendo al hielo en un intento frenético por escapar. Pero, por suerte, estaba fuera del alcance del monstruo. Desde el suelo helado, observé cómo la embestida del gigante se detenía abruptamente. Ahora notaba las gruesas cadenas de hierro que rodeaban su cintura, sujetándolo a las imponentes rocas que había detrás. La bestia gritó de furia y frustración, agitando su bate salpicado de sangre en mi dirección mientras rechinaba los dientes amarillentos. No sabía qué hacer a continuación,
pero afortunadamente Lily tomó el control, dio un paso adelante y se colocó entre el gigante y yo. Al final, solo necesitó pronunciar una palabra para poner fin a su alboroto: basta. Me asombró ver cómo la rabia en los ojos del gigante disminuía, reemplazada al instante por una mezcla de miedo y vergüenza. Agachando la cabeza, el monstruo retrocedió pisando fuerte hacia las rocas, dándonos la espalda y permitiéndonos pasar a Lily y a mí sin oposición. Todavía en shock, temblaba por el terror y el frío intenso. Me volví hacia Lily, quien había conservado la compostura y parecía no verse afectada por las bajas temperaturas. ¿Qué demonios es esa cosa?, pregunté, mientras miraba con cansancio al gigante, ahora distante. Ese bruto es Nimrod, respondió Lily con calma. Vigila la entrada al 9º círculo. Ah, y tienes toda la razón, George. Esto es el infierno, el nivel más bajo, de hecho. La revelación fue horrorosa, y aún así no me sorprendió del todo. Había visto este infierno cubierto de hielo muchas veces en mis pesadillas y siempre pensé que acabaría allí. Aparté la mirada de Lily y del gigante enfurruñado, atraído por el repugnante espectáculo de los cultistas masacrados. Mirando más allá de los cadáveres, vi a Kane y lo que quedaba de su grupo, sus números ahora reducidos a 9. De repente, mi terror se convirtió en ira al comprender lo que acababa de suceder. Avanzando a grandes zancadas entre el hielo y la nieve, le grité a Kane, enfrentándolo con una furia justificada. «¡Maldito hijo de puta!», exclamé. «Enviaste a tu propia gente a la muerte. Sabías que el gigante los estaba esperando». Kane ni siquiera intentó negar la acusación mientras gruñía su respuesta sin siquiera una pizca de remordimiento. «El Señor Oscuro no tolera la debilidad», respondió. «Quienes deseen servirle primero deben demostrar su valía. Mi pueblo lo sabe muy bien. Solo los más fuertes sobrevivirán a este viaje». Observé los rostros de los cultistas anónimos, notando el cambio con respecto a momentos antes. Atrás quedaron las sonrisas torcidas, reemplazadas por miradas temerosas al comprender la cruda realidad. Me giré y vi a Lily detrás de mí, quien simplemente se encogió de hombros, sin intentar rebatir la afirmación de Kane. Supongo que no debería haberme sorprendido. A lo largo de todos mis viajes, había visto cómo la organización estaba dispuesta a sacrificar incluso a sus seguidores más leales. No había nada que pudiéramos hacer por los muertos, y regresar claramente no era una opción, así que no tuve más opción que unirme a Lily, Kane y los cultistas sobrevivientes mientras avanzábamos por la llanura de hielo, luchando contra los vientos fríos y los elementos. Pero Kane aún no había terminado conmigo, ya que aprovechó la oportunidad para susurrarme una amenaza apenas velada al oído mientras caminábamos. «Sabes, George, aún nos queda mucho camino por recorrer y nos acechan muchos peligros. Yo te protegería si fuera tú». Él sonrió sádicamente y me guiñó un ojo, y experimenté una frialdad que no tenía nada que ver con el clima. Con cierta dificultad, avanzamos a través del muro de aguanieve y nieve, con el frío intenso golpeándome la piel y causándome dolor físico. Fue una caminata ardua, como mínimo, pero seguí el ritmo del grupo, pues no quería quedarme atrás y perderme en este gélido infierno. Debimos haber marchado unas 2 horas antes de sentir un ligero alivio, ya que la tormenta de nieve amainó repentinamente y el camino se abrió ante nosotros. Una vez que amainó la tormenta, vimos una vasta llanura de hielo bajo un cielo gris, con colinas nevadas en el horizonte. Pero el cambio de clima solo nos brindó un alivio temporal, ya que nos expusimos a los verdaderos horrores del 9º círculo. Porque, mientras caminábamos, vimos figuras atrapadas en el hielo, con la parte superior de sus cuerpos sobre la superficie. Todos estaban desnudos y su piel se había vuelto azul, pero de alguna manera seguían vivos, suplicando débilmente clemencia o un último alivio al pasar junto a ellos. Al principio solo había unas cuantas almas torturadas, pero cuanto más caminábamos, más gente miserable veíamos, hasta que finalmente pareció que estábamos caminando por un bosque retorcido de víctimas congeladas. Me quedé boquiabierto mientras miraba a un lado y a otro con horror, con los oídos llenos de un sinfín de gritos de dolor. Miré a Lily con disgusto, y ella simplemente negó con la cabeza y dijo: «No puedes hacer nada por ellos, George. Y no querrías hacerlo si supieras lo que han hecho. Son pecadores, lo peor de lo peor. Por eso están aquí». No sabía si decía la verdad sobre las víctimas. Aún recordaba vívidamente las horribles imágenes que me había metido la cabeza, mi propia familia atrapada en el hielo, abandonada a su agonía congelada por la eternidad. Debimos haber pasado por miles de estas almas atrapadas, y casi me volví loco al presenciar su sufrimiento inimaginable. Las reacciones de mis compañeros eran reveladoras. Lily parecía indiferente e impasible, como si esto fuera pan comido para ella. Mientras tanto, el psicótico Kane sonreía con indiferencia mientras marchaba por la escena infernal, deteniéndose ocasionalmente para burlarse y escupir a las víctimas. Este infierno era un paraíso para un sádico como él. Sin embargo, sus seguidores no estaban tan entusiasmados. Algunos cultistas fingieron el entusiasmo de su líder, pero pude apreciar sus miradas, que delataban sus verdaderos sentimientos. Otros ya no intentaron disimular su terror, pues comprendían claramente que Kane les había mentido. Pero todos seguimos caminando, atrapados en esta pesadilla. Finalmente, el repugnante bosque de víctimas llegó a su fin,
pero una vez más, fue como si saliéramos de la sartén y nos metiéramos en el fuego. Una vez que llegamos al final del páramo helado, pisamos las colinas cubiertas de nieve, necesitando cruzarlas para alcanzar nuestro objetivo. La subida fue físicamente agotadora para todos, y el hielo la hizo aún más difícil. Pero había algo más, una emoción terrible que me agobiaba y creo que afectó también a los demás, incluso al antes aturdido Kane. A medida que subíamos más alto, experimenté una depresión casi paralizante y un presentimiento sombrío, luchando por continuar pero de alguna manera sabiendo que debía hacerlo. Al llegar a la cima de la colina y mirar hacia abajo, nos topamos con lo que supuse que sería nuestro destino final. Ante nosotros se alzaba una estructura retorcida tallada en el hielo, un castillo de altas y escarpadas agujas, gruesos muros y almenas, todo ello rodeado por un profundo foso que solo se podía cruzar mediante un puente levadizo. El castillo de hielo no era una estructura de belleza arquitectónica, ni mucho menos. En cambio, la fortaleza era fea e intimidante, diseñada para su función y para infundir miedo en quienes la contemplaban. Pero los aspectos físicos de la sombría estructura eran solo una parte. Porque, al contemplar esa horrible fortaleza, sentí algo más, algo mucho peor que todo lo que había experimentado hasta entonces. En ese momento me consumió un terror primigenio, como si un miedo ancestral, profundamente arraigado en mí, hubiera cobrado fuerza repentinamente. Sabía que algo maligno habitaba entre esos muros helados, y me di cuenta de que me observaba. De hecho, la bestia me había estado observando desde hacía tiempo, pero ahora estaba en su reino, contemplando su palacio y atrapada en su perverso hechizo. Entonces me di cuenta de que todo mi horrible viaje me había conducido a este lugar, desde que Lily me había tendido una trampa en mi oficina. Demonios, tal vez me había estado buscando toda la vida. ¿Qué posibilidades tenía yo, frente a un poder tan diabólico? Miré a Lily esperando encontrar algo de tranquilidad o una explicación, pero en lugar de eso noté como ella miraba hacia el cielo gris con una mirada inusual en sus grandes ojos, una de miedo. Con considerable renuencia, seguí su mirada hacia arriba y vi los terrores alados volando por los cielos, criaturas de cuerpo blanco con garras afiladas, colmillos largos y ojos rojos ardientes que estaban fijos en nosotros. Conté 5, 10, 15. Una horda de demonios voladores asesinos descendía rápidamente. Por un instante, todos nos quedamos allí, en la ladera nevada, mirando con horror y asombro como los monstruos chillaban con voraz anticipación, abriendo sus poderosas fauces a medida que se acercaban. Lily había detenido el ataque de Nimrod con una sola palabra, pero parecía que estas arpías blancas estaban más allá incluso de sus poderes. «No puedo deshacerme de ellos», gritó con miedo, «tenemos que correr». Dicho esto, salió disparada a una velocidad tremenda, y solo dudé un segundo antes de seguir la colina abajo. Pronto, todo el grupo corría como un rayo, mientras las arpías chillaban a todo pulmón justo encima de nuestras cabezas. El palacio de hielo, por horrible que pareciera, ofrecía nuestro único santuario contra el ataque aéreo, pero teníamos mucho terreno muerto que cubrir, y no había forma de que todos lo lográramos. Vi a la primera arpía capturar a su presa, clavándole garras y dientes en la carne antes de elevarla hacia el cielo infernal, mientras gritaba. El siguiente ataque llegó un momento después, cuando otro cultista, que gritaba, fue apresado. Nuestra carrera loca pronto se convirtió en una masacre cuando nos eliminaron uno por uno. El puente levadizo estaba tan cerca, pero vi la sombra de la bestia y escuché su rugido sanguinario en mis oídos. Estaba seguro de que mi fin estaba cerca y esperaba sentir las afiladas garras desgarrando mi carne en cualquier momento. Pero entonces Lily me tomó de la mano y me arrastró a través del umbral con la arpía a solo unos centímetros de distancia. Pronto me puse de pie de un salto, esperando otro ataque en cualquier momento. Pero las arpías detuvieron su ataque bruscamente y volaron de vuelta hacia el cielo gris, pues al parecer no pudieron cruzar el foso y terminar su asalto asesino. De pie por un momento, observé cómo las arpías ascendían, sus alas blancas ahora teñidas de rojo con la sangre de sus víctimas. Al darme la vuelta, observé lo que quedaba de nuestro grupo. Lily miró al cielo con tristeza, como si lamentara el horror que acababa de ocurrir. Incluso Kane parecía conmocionado por la masacre, manteniendo la sonrisa torcida en sus labios azules, pero con una mirada desequilibrada en sus ojos oscuros. En cuanto a los cultistas, solo quedaban 4 de ellos ahora. El resto fue tomado por las arpías, sus cuerpos destrozados y su carne consumida en un espantoso frenesí alimenticio. Quizás los 4 eran los fuertes, como Kane había afirmado. Pero al mirarlos, ciertamente no lo parecía. Todos parecían destrozados, exhaustos, aterrorizados y apenas capaces de mantenerse en pie. ¿Qué habían pensado que obtendrían al venir aquí? ¿Qué habían esperado? Me concentré en un cultista en particular, un joven, poco más que un niño, en realidad. Me miró con sus grandes ojos azules, suplicándome en silencio que lo ayudara. Quise hablar, pero no encontré las palabras. Intercambiamos una mirada de dolor por un momento, pero Lily rompió el hechizo al ponerme una mano firme en el hombro y decir, «Vamos, George. El jefe te espera». Respiré profundamente antes de seguir a Lily, Kane y los demás hacia el interior del castillo de hielo, mientras marchábamos lentamente hacia el corazón de la oscuridad. Esperaba que el palacio de Satanás estuviera lleno de horrores indescriptibles, demonios retorcidos y almas torturadas,
pero en cambio estaba prácticamente abandonado. Caminamos con cautela por un patio vacío, observando con cansancio las almenas en lo alto, esperando otro ataque en cualquier momento. Pero no había señales de vida en este lugar desolado. Al cruzar el patio, Lily nos condujo a un túnel de hielo que descendía a las entrañas del suelo helado. El pasadizo estaba tenuemente iluminado, hacía un frío glacial y era muy amenazador. Pero lo peor eran los terribles sonidos que reverberaban por el estrecho túnel, tenues al principio, pero cada vez más fuertes a medida que descendíamos hacia la tierra. Todos oímos los gritos, los llantos de dolor de tantas almas condenadas que sufrían torturas inimaginables. Y sobre todo, los gritos eran una carcajada cruel y sádica emitida por el mayor mal de la creación. Sabía quién me esperaba al final de ese largo pasillo de hielo. Lo que no sabía era que pretendía hacerme este monstruo, pero pronto descubriría la terrible verdad. Salimos del túnel y entramos en una enorme cámara excavada en el hielo, con el techo adornado con estalactitas a 30 metros sobre nuestras cabezas. El espacio era enorme, pero no estaba completamente vacío. El único elemento visible era un tosco trono de feo hierro en el centro de la habitación. Y sobre ella estaba sentado nuestro anfitrión, pequeño en comparación con la cámara, pero de alguna manera aún llenando el espacio con su mirada escalofriante y su voz resonante, como la de un dios. Mis fieles seguidores, vengan e inclínense ante mí. Ahora es el momento de demostrar su lealtad. Lily abrió el camino, deslizándose sobre el hielo e inclinándose ante su amo. Kane no tardó en seguirla, mostrando su sumisión arrodillándose. Los demás nos mostramos más reacios, pero el miedo nos impulsó, pues ninguno podía resistir el poder maligno del Señor Oscuro. Al acercarnos, pude ver al monstruo en todo su terrible esplendor, y lo que me sorprendió fue su aspecto ordinario. La entidad oscura sentada en el trono de hierro adoptó la forma de un hombre. Vestía un traje negro de elegante corte y era notablemente atractivo, luciendo una barba pulcra y una dentadura blanca como la perla. A simple vista, parecía un político o un director ejecutivo. Pero esta apariencia era solo superficial, y como siempre, fueron sus ojos los que lo delataron. Esos ojos, llenos de malicia, rabia y un poder oscuro que me atrajeron. No podía apartar la mirada de él y sentí como si hubiera perdido el control de mi cuerpo y mi mente cuando me arrodillé y me incliné ante él. No había duda de quién era esta entidad. Lucifer, Satanás, el diablo, el señor de las moscas. Oficialmente, era la primera vez que lo veía, pero al instante reconocí al diablo, jurando haberlo visto antes, más de una vez. Me había estado siguiendo durante un tiempo, quizá toda mi vida. Y ahora me tenía como una mosca atrapada en su red. Lily, Kane, bienvenidos de nuevo, dijo Lucifer con una sonrisa maliciosa. ¿Qué me han traído esta vez? Me pregunté a qué se refería Lucifer hasta que noté cómo me miraba a mí y a los cultistas sobrevivientes, mirándonos como si fuéramos pedazos de carne. Me quedé congelado sobre mis rodillas, apartando la mirada de la bestia mientras Lily me señalaba y hacía las presentaciones. Señoría, este es George Walls, su nuevo servidor. Ha hecho una contribución significativa a nuestra causa en las últimas semanas. Respondió Lucifer pensativo sin hacer más comentarios. Me miró fijamente por un momento antes de volverse hacia los 4 cultistas. ¿Y estos desgraciados?, preguntó. Una ofrenda, mi señor, respondió Kane siniestramente. Bueno, es la hora del almuerzo, respondió Lucifer con una alegría sádica. Lo que sucedió a continuación fue a la vez sobrecogedor y aterrador. Lucifer se transformó ante nuestros ojos, creciendo rápidamente en cuestión de segundos. Su traje se rasgó, su piel se convirtió en escamas y 2 cabezas más brotaron de sus hombros. De repente comprendí por qué la cámara era tan grande, porque la bestia llenaba el espacio y se extendía por el suelo helado. Todo sucedió muy rápido, pero lo que emergió fue un monstruo de la peor de mis pesadillas, un leviatán con forma de serpiente, pero con 3 cabezas, 3 fauces llenas de colmillos y 6 ojos que brillaban de un rojo demoníaco. El monstruo rugió con un celo depredador antes de lanzarse hacia adelante, agarrando a 3 de los cultistas que gritaban en su trío de bocas, sus mandíbulas chasqueando mientras Lucifer mordía profundamente la carne y el hueso. Kane observó impasible cómo devoraban a su gente, y comprendí que siempre había sido su intención sacrificar a sus seguidores a Lucifer. Fue un espectáculo repugnante, pero pronto terminó, cuando la bestia terminó su comida y se volvió hacia nosotros con los ojos rojos como la pólvora. Me quedé paralizado de terror junto al último cultista que quedaba, el joven con el que había cruzado miradas en el puente levadizo. ¿Por qué se le había perdonado la vida? Pronto lo descubrí. Lily dio un paso adelante para estar a mi lado, mientras Lucifer conservaba su forma monstruosa y nos vigilaba, y el joven cultista permaneció de rodillas, temblando de terror mientras sus ojos llorosos pedían misericordia. Mientras tanto, Lily sacó hábilmente un objeto de debajo de su vestido. Bajé la vista con horror y vi la afilada daga que sostenía con firmeza. Me la ofreció mientras asentía al aterrorizado miembro del culto que estaba a nuestros pies. «Esto es para ti, George», susurró. «Tienes que acabar con él. Vincularte con nosotros en sangre». Me volví hacia Lily con disgusto e incredulidad, sacudiendo la cabeza en señal negativa. «No», dije en silencio, «no, no puedo hacerlo». «Debes hacerlo»,
respondió Lily con firmeza. Él te está observando. Si fallas, las almas de tu familia estarán perdidas. Sabía a qué se refería, pues recordaba perfectamente las imágenes repugnantes que me había metido en la cabeza la primera vez que nos conocimos. Comprendí que mis seres queridos acabarían en el campo de hielo con todos los demás, atrapados y torturados por toda la eternidad. Una vez más me tenían, ¿y qué opción me quedaba? Tomé la daga con mano temblorosa, mirándola fijamente un buen rato, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Después, miré a mi posible víctima. Fue de lo más extraño, pero el niño no corrió ni suplicó por su vida. En cambio, simplemente permaneció de rodillas, temblando incontrolablemente y mirándome con ojos compasivos. Me detuve solo un segundo, sin pensar en las consecuencias ni en el día después, solo en mi familia y en lo que le sucedería si me negaba. Ataqué con todas mis fuerzas, hundiendo la hoja profundamente en la garganta de mi víctima y observando cómo la sangre brotaba a chorros. Lo apuñalé una y otra vez, cortándole el cuerpo y cubriendo el hielo azul con sangre carmesí. Perdí todo el control, y Lily tuvo que apartarme. Me apartó de mi víctima y agarró el cuchillo empapado en sangre. Y luego me sujetó, ignorando al monstruoso Lucifer en ese momento mientras me susurraba suavemente al oído. Está bien, George. Se acabó. Estás con nosotros ahora, por toda la eternidad. Y mi corazón se hundió, porque supe que había perdido mi alma para siempre. Esta es mi horrible y trágica historia de principio a fin. Ahora sé que nunca tuve ninguna oportunidad. Ni siquiera puedo culpar a Lily por mi caída. Claro, ella jugó su papel, pero yo era débil, y la oscuridad siempre me había atormentado. Creo que siempre estuve condenado, mucho antes de que ella entrara en mi oficina. Y ahora cumplo sus órdenes las 24 horas del día, 7 días a la semana, trabajando con otros sirvientes satánicos mientras sacrifico a los necios y codiciosos al Señor Oscuro. Este es mi destino y no tengo escapatoria. En cuanto a ustedes, queridos lectores, solo puedo ofrecerles un sabio consejo. Nunca vengan a mi oficina sin reservar uno de mis tours. Porque una vez que pisan las costas del infierno, no hay vuelta atrás.